¿Cuáles son los errores más comunes cuando hacemos una visa basada en empleo? Bien sea una EB-1 por habilidades extraordinarias, una EB-2 por interés nacional. Uno de los errores más comunes es determinar cuál es la visa adecuada para la persona, porque el hecho de que la persona haya tenido una larga trayectoria profesional no significa que sea una EB-1, o que la trayectoria haya sido corta, pero si tiene reconocimientos, no significa que necesariamente sea una EB-2 por interés nacional. Mi nombre es Yesenia Yacona, soy abogada de inmigración en Estados Unidos y vengo a contarte qué es lo que he podido ver frecuentemente, que son los errores que pueden costarle a una persona la aprobación de un visado EB-1 por habilidades extraordinarias o una EB-2 por interés nacional. En primer lugar, la documentación. La documentación tiene que ser clara, tiene que estar completa y que tiene que ser completamente congruente con lo que tú le estás argumentando al oficial de inmigración. Una aplicación confusa, una aplicación donde el aplicante ha tenido una trayectoria profesional diversa y tratas de incluir en esa misma aplicación la diversidad de funciones o de responsabilidades que ha tenido el aplicante, puede llegar a un punto de confundir al oficial y él se pierda un poco a la hora de poder ponderar completamente el caso. En segundo lugar, la nitidez de la información que provee el aplicante es sumamente importante. No queremos que el oficial de inmigración tenga duda alguna sobre la veracidad de la documentación presentada. En tercer lugar, como les dije al inicio de este video, determinar exactamente cuál es la clasificación correcta. En mi firma BBC hemos tenido casos donde puede llegar el perfil profesional de un aplicante que quiere llegar a optar por una de estas visas y a veces es una línea gris, no es tan blanco y negro determinar si es una EB-1 o una EB-2 por interés nacional, pero allí es donde juega un rol muy importante la experiencia del abogado en ver exactamente cuál es la información que necesitas para una EB-1 o para una EB-2. Debes de entrevistar al aplicante y sencillamente determinar a través de varias preguntas que pueden ser críticas y cruciales para poder saber cuál es el mejor camino para poder llegar a aplicar a la visa de manera satisfactoria. Otro tema sumamente importante es el currículum. En el caso sobre todo de las visas EB-2 por interés nacional, el currículum donde hayan espacios de tiempo donde no has trabajado en tu campo te va a hacer menos daño que hacer un currículum que esté desalineado. Es sumamente frecuente, sobre todo con un mundo en constante movimiento como el que tenemos ahora, que las personas a veces se mudan de un país a otro y por un periodo de tiempo tienen trabajos que no necesariamente están relacionados con su campo profesional. Y a veces los aplicantes cometen el grave error de incluir en ese currículum o en esa hoja de vida información que no está relacionada con su campo profesional. ¿Qué es lo que pasa? Esto le quita solidez al caso. Adicional a esto, también quiero mencionarle la importancia tan grande de las cartas de experto y las cartas de recomendación en las dos clasificaciones de visa. He visto muchas cartas de recomendación desalineadas o demasiado vacías en torno al mensaje que el firmante le está queriendo expresar al oficial de inmigración. Siempre tenemos que tener en cuenta y trabajar muy alineados con la firma que te esté llevando este tipo de procesos, porque el abogado crea su argumento legal basado en las evidencias que provee el cliente, pero las cartas de recomendación que son firmadas por terceros tienen que ir alineadas con el argumento del caso y con las evidencias que está proveyendo el aplicante, porque si están desalineadas, primero pierde fuerza el caso, se vuelve un caso nuevamente muy confuso para el oficial de inmigración y al final el oficial no va a entender con claridad qué es lo que está queriendo ponderarse en el caso, cuál es la parte más brillante de este aplicante. En las visas EB-1, por ejemplo, uno de los errores más comunes que he podido notar es que hay muchas personas que han tenido una larga trayectoria profesional y en su larga trayectoria han tenido reconocimientos que no necesariamente están relacionados con esa habilidad que queremos demostrar al oficial de inmigración. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo tengo, por ejemplo, personas que son profesores, investigadores y conferencistas a nivel internacional en diferentes congresos, pero tal vez estas personas han tenido algún hobby, han sido atletas, por ejemplo, y cuando traen la información, traen toda la información de su parte educativa y como investigadores, como conferencistas, pero quieren incluir también información de su carrera como atleta. O estás aplicando por una visa de habilidades extraordinarias como un investigador o como un atleta. El incluir toda esta información, volvemos a lo mismo, vas a confundir
al oficial de inmigración y lo que puedes lograr es básicamente una negación sin necesidad. Siempre tenemos que recordar que los casos de EB1, EB2 por interés nacional, incluso las certificaciones laborales, tienen un alto componente de discrecionalidad por parte del Departamento de Inmigración. Y mientras más sólido es el caso, más alineado es el caso, más completa está la forma. Por ejemplo, la forma I-140 es la que se utiliza para este tipo de procesos. Tienes que llenarla muy bien, incluir todos los detalles porque eso va a ser parte del caso sólido y le vas a dar menos oportunidades a ese oficial de inmigración para que de manera discrecional pueda negarte el caso. Espero esta información te sirva para tu aplicación el día de mañana. Gracias.